Diferencias, fisuras, quiebres que vienen apareciendo hace tiempo en Juntos por el Cambio, pero que en los últimos días, en las últimas semanas, me parece que después de las PASO se han aseverado, se han profundizado. Si no, presten atención a lo que hace instantes dijo Gerardo Morales, un hombre fuerte del radicalismo, para después ir uniéndolo con otras declaraciones. Entre otras cosas dijo que Macri le hizo mucho daño a Juntos por el Cambio. El gobernador decía esto. ¿Macri hace daño dentro del espacio? Yo creo que después de las PASO, en la primera semana, con tanta alabanza a Milei, le ha hecho mucho daño Juntos por el Cambio. Yo creo que ahora se ha callado un poco, se ha ordenado bastante y espero que trabaje y apoye decididamente. En todo caso, el problema no está en el radicalismo, como él cree. El radicalismo lo único que está haciendo en el último tiempo es levantar a Patricia. Y levantar a Juntos por el Cambio. Así que yo creo que se ha moderado en los últimos tiempos y está bueno que la haya acompañado en Córdoba y que yo creo que la mejor manera de aportar es que no deje dudas que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei, ¿no? Gobernador, ¿cree que todavía hay algún tipo de coqueteo que no termina de ser contundente? También yo diría que hay un liberalismo extremo contagioso. Contundente y para muchos sorpresiva esta declaración de hace instantes de Gerardo Morales, un hombre fuerte, una cara fuerte dentro del radicalismo, diferenciándose con una frase muy danina hacia lo que ha hecho el expresidente Mauricio Macri dentro del partido que él conforma. Esta declaración no va a quedar así nomás, porque lo que le echa en cara es ese coqueteo, como bien se menciona, y que ha hecho expreso Mauricio Macri con Milei, después de decir que por supuesto su apoyo era Patricia, pero además en esa declaración que hace Morales, por ahí hay otro fragmento donde le preguntan acerca de ese voto de los radicales que dieron quórum para tratar el impuesto a las ganancias. Ocurrió hace muy poquito, hace menos de una semana, pero es contundente Morales y acusa directamente a Macri de ir en contra de su propio partido. ¿Cómo cayó todo esto, Marcos? Bueno, cae como en realidad viene cayendo cada comentario de Morales. Vos lo decías bien, es sorpresivo por el momento, porque los radicales están festejando un triunfo en la provincia de Mendoza y se supone que se busca apuntalar a Patricia Bullrich. Cualquier fisura en este contexto va en contra de una candidata a la que claramente le está costando meterse en el balotaje. No es tan sorpresivo por la relación que Morales y Macri han tenido en los últimos tiempos. Digo, no es la primera vez que Morales critica a Macri con expresiones bastante parecidas. Lo ha hecho en varias oportunidades en los últimos 3 años, hablando de que su gobierno no tuvo un programa, por ejemplo, que hay que armar un equipo. Cuando el propio Macri elogió a Milei en la semana posterior a las primarias, el mismo Morales lo criticó. Esto es algo que no es nuevo, pero como en el caso de Emiliano Jacobiti, en los dos casos, el de Morales y el de Jacobiti, vienen a mostrar algo que existe, que está. Detenete ahí, porque vamos a escucharlo. Si te parece, Emiliano Jacobiti, hombre fuerte del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, un aliado histórico de Martín Lustó. Y atención, porque estas declaraciones van a traer repercusión. Decía esto. Hoy estamos en el medio de una campaña, ¿viste? Y por ahí no está bueno polemizar tanto con Macri, pero Macri hace rato que viene faltándole respeto muchas veces al radicalismo, y no digo el respeto por pensar distinto, sino por decir esas cosas. Hace tiempo que le viene faltando el respeto al radicalismo. La pregunta es, ¿el radicalismo volverá a unir sus fuerzas para erigirse como un partido, como lo ha sido históricamente tradicional en la República Argentina? No es una declaración más. Vamos sumando, a partir además de ese disparo que hizo Mauricio Macri por los radicales que le dieron quórum para que se tratara el impuesto a las ganancias, que podría ser algo al pasar. Lautaro Maglini estuvo ahí muy atinado, pero evidentemente Mauricio
Mauricio Macri lo quería decir hacia ellos y también hacia Milei cuando habló de populismo. Pero eso tuvo repercusión. Es la punta del iceberg, probablemente las diferencias deben ser mucho más profundas. Pero estamos hablando que Jacobiti habla del mal que le hizo Macri al radicalismo. Estamos hablando de lo que recién dijo Gerardo Morales. Atención, porque estamos a menos de un mes de la elección. ¿Esto puede modificar algo? Evidentemente, un cambio va a haber, un quiebre va a haber. Da la impresión, ¿no? Todo por lo menos conduce hacia esa conclusión. Sí, el quiebre existe, el quiebre está instalado, no es algo que tenga que producirse, ya está producido. El tema es cuándo, ahí está la discusión. Algunos creían que había que hacerlo inmediatamente después de la primaria. El propio Mauricio Macri coqueteó con esa idea, apoyando abiertamente a Javier Milei. Otros, los radicales, por ejemplo, los de la coalición cívica también, y parte del PRO, le cuestionan al expresidente algo. Lo que dicen es, no se mantuvo neutral cuando se daban las primarias, porque apoyó abiertamente a Patricia Bullrich en desmedro de Horacio Rodríguez Larreta, los radicales y la coalición cívica, y ahora se mantiene neutral cuando tiene que ser muy contundente en el apoyo a Patricia Bullrich. Bueno, tan es así que hubo algunos integrantes de Juntos por el Cambio, del PRO en particular, que fueron a pedirle a Mauricio Macri expresamente que apoye de modo contundente a Patricia Bullrich. De hecho lo hizo después en una declaración. Pero sobre todo le pidieron que se despegue de Milei. Y aparentemente la respuesta de Macri, fue una reunión de dos, había algunos más, pero sobre todo había dos muy importantes, fue: bueno, me voy despegando gradualmente, de a poco, para no quedar tan mal. Bueno, lo que vos mencionabas de lo que hizo el viernes en la legislatura y que muy bien recogió nuestro compañero Lautaro Maslin, tiene que ver exactamente con eso. Macri quería ahí, hizo todo el esfuerzo para que quedara claro que estaba hablando de los radicales, de estos radicales, de Emiliano Jacobiti, de Gerardo Morales y otros, pero también de Javier Milei. Bueno, ahí se acomodó un poco Macri. Me gustaría saber qué piensa Elisa Carrió. No sé si de estado de salud ya está mejor o se está recuperando, no sé cuál es, está fuera y corría de la escena por un tema de salud, pero ella que en su momento denunció a Macri, después se unió con Macri, pero en el último tiempo tuvo muchísimas diferencias y distancias en relación a las decisiones que tomaba el expresidente de la República Argentina, se suma. A ver, Patricia Bullrich era su gran aliada y quedó desmerilada un poco esa relación a partir de estas declaraciones que bien marcás que hizo Macri a favor de Milei. Martín Lustó, que uno puede pensar por la manera que tiene de entender la política, que está más alejado que cerca de Patricia Bullrich y que Mauricio Macri. De hecho, no está participando para nada en la campaña. No. No, tuvo una elección reñida en la Ciudad de Buenos Aires, terminó perdiendo, sí se vio la imagen con Jorge Macri en esa postal posterior a las elecciones, como corresponde de alguien que una interna la termina perdiendo, pero después, al menos públicamente, no ha hecho apariciones. Se suma lo de Gerardo Morales, lo de Jacobiti en relación al temor, al daño que le ha hecho Mauricio Macri al radicalismo. Sumamos lo de Alfonsín, que vos bien marcás, alejado ya de hecho muy cercano al peronismo en los últimos años, pero diciendo claramente cuál es su postura. Entonces, la pregunta que cae después de todo esto es: ¿qué va a pasar dentro de Juntos por el Cambio? En vísperas de una elección que en las PASO terminó siendo pareja y reñida. Sí, claro. ¿Qué pasó de las PASO hasta acá? Esperaban una elección mucho mejor y terminó esto desatando muchísimas diferencias. Esa puede ser una de las lecturas. También lo que ha sido la derrota muy fuerte, la elección muy mala que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta. ¿Dónde se va a querer ubicar Horacio Rodríguez Larreta y el resto de los dirigentes? De la boca para afuera y de la boca para adentro, y pensando además en cuál será la construcción de los partidos políticos en la Argentina, Marcos. Sí, hay algo ahí para tener en cuenta que después de la elección que se dio ayer en la provincia de Mendoza, me parece que tenemos que mencionar, y es que es la mejor cosecha de la historia democrática, o por lo menos de la democracia moderna de estos 40 años, del radicalismo. Va a tener 5 provincias. Juntos por el Cambio, de hecho, va a tener una buena cantidad de provincias, son 9 por lo menos, y todavía está Entre Ríos en juego. Tiene alguna esperanza en la provincia de Buenos Aires, mucho más remota. La verdad es que hay muy pocas posibilidades en la provincia de Buenos Aires, pero en todo caso las hay, porque está en juego, y sobre todo Entre Ríos con buenas chances. Entonces, ahí, hablo de Juntos por el Cambio en el caso de Entre Ríos, ahí hay una discusión, ¿sí? Porque el radicalismo, en este caso de estas 5 provincias que gobierna, empieza a tener de nuevo mucha fuerza. Y la verdad es que este destrato que tuvo durante
de 2015 para acá de Mauricio Macri, que lo puso como furgón de cola de la Alianza Juntos por el Cambio o Cambiemos, empieza, bueno, hace bastante tiempo, pero digo, ahora tiene muchísima más fuerza. Mirá lo que decía Emiliano Jacobiti en relación con declaraciones de Javier Milei. No perdamos de vista que más allá de que habla de Milei, está pensando también en los elogios de Macri a Milei, porque esto que Javier Milei dijo, alguna vez también lo dijo Macri, mirá. A mí como radical, ¿cómo voy a votar a Milei que dice que el peor presidente de la Argentina fue Alfonsín? Estoy seguro que no votaría a alguien que dice esas cosas. Si a vos me preguntas a mí y al que cree que el radicalismo hizo un aporte muy importante a la democracia y al país en cuanto a su desarrollo, y ni hablar de la vuelta a la democracia, es muy difícil que los radicales voten a Milei. Acá Jacobiti, en otro fragmento de la entrevista, a quien lo invitamos a que venga a turno mañana, por supuesto, a seguir hablando de lo que está ocurriendo dentro de Juntos por el Cambio, dentro del radicalismo y en vísperas de la elección, bueno, hasta acá llegamos. O sea, en la pregunta que le hacían, en un hipotético balotaje, dice, yo no puedo votar a Milei. Y lo que piensa Jacobiti, lo piensan muchos dirigentes radicales, sí, que en algunos casos lo han dicho públicamente y que se han despegado, pero es como decir, bueno, este es mi límite, no, Patricia es mi límite. Sí. Más de ahí no los podemos correr. Sí, a ver, yo acá en esta entrevista que decía, él nombraba el comentario de Milei sobre Alfonsín, ¿no? Que dijo que Alfonsín había sido el peor presidente de la democracia. Pero yo, ¿por qué mencionaba que algo de lo que dice Milei ha dicho en algún contexto Macri? Bueno, porque pensaba en Hipólito Yrigoyen, otro presidente radical, el viernes, en ese acto que le organizó Luis Barrionuevo, cuando arranca, Javier Milei dice que el populismo arrancó con Hipólito Yrigoyen. Esto generó un ruido infernal en el radicalismo. ¿Por qué es un ruido infernal? No solo porque lo diga Javier Milei, que probablemente esté compitiendo con alguna otra fuerza en el balotaje, si esto se da, sino también porque eso hace no mucho tiempo lo dijo Mauricio Macri. Y uno de los cruces entre Gerardo Morales y Macri de hace un poquito menos de un año fue porque el propio Mauricio Macri había dicho que el primer populista había sido Hipólito Yrigoyen. Tuvo que desdecirse el expresidente a partir de la crítica de Gerardo Morales. Mirá cómo los actores de los que estamos hablando en este momento se vienen cruzando hace bastante tiempo. Incluyo a Jacobiti en esto de que se vienen cruzando hace bastante tiempo, porque en el seno de la ciudad de Buenos Aires el reparto de cargos que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta ha favorecido a Evolución Radical. Tiene dirigentes importantes entre sus funcionarios que temen, en caso de que sea electo Jorge Macri, perder esos lugares. Fíjate vos, digo, cómo el esquema de poder de Cambiemos y Juntos por el Cambio está directamente relacionado con esta disputa. Y ahora, Sergio Massa, ni lerdo ni perezoso, claro, en este contexto, y estando al lado de Morales y de Valdés este fin de semana, habla de llamar a la unidad nacional y también habla de convocar a diferentes dirigentes políticos que hoy no forman parte de su propio partido. Lee claramente, digo, haciendo una mirada política, este juego de quiebres, acercamientos y principalmente alejamientos y distancias. Escuchemos otra declaración. Todos sabemos que lo que Juntos para el Cambio representa, ideológica o socialmente, nada tiene que ver con la razón de ser de la Unión Cívica Radical. Más bien representa lo contrario. Por eso digo siempre que solo nominalmente está el partido en Juntos por el Cambio. No están sus ideas. Aunque lo nieguen, es así, lamentablemente. Por eso cualquier radical que quiera seguir defendiendo las ideas del partido, la esencia del partido, que son sus ideas, cualquier radical que quiera seguir defendiendo a los sectores populares, que para eso nacimos, para defender a los sectores populares, se tiene que sentir mucho más cerca en esta ocasión, en el orden nacional de la candidatura de Sergio Massa, en el orden provincial de la candidatura de Axel Kicillof, en La Plata de la candidatura de Julio Alac y en Buenos Aires, en la capital federal, de la candidatura de Leandro Santoro.
Además menciona, como es el caso de Santoro, que él nació en la Juventud Radical. De Leandro Santoro también vamos a estar hablando en un ratito, candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Pero también es interesante saber y conocer cuáles son las miradas, por ejemplo, de La Libertad Avanza a partir de lo que está ocurriendo dentro de Juntos por el Cambio. Y sé que Estefanía Pozo tiene información. Antes, decir y agregar a todo lo que estamos evaluando, contando e informando, que atención, porque las elecciones pueden ser, si no antes, un quiebre importante. Y la segunda lectura que quiero sumar es que evidentemente el radicalismo da por perdida la elección a Patricia Bullrich. Sí, son buenas lecturas, Luciana. Yo creo que te agregaría, así como desde estamos viendo declaraciones del radicalismo en particular respecto de cómo Macri y un sector del PRO en particular tienen algún tipo de juego diferente en este contexto electoral respecto de lo que venía siendo Juntos por el Cambio, Cambiemos, también lo dan por, te diría, es una de las cosas que te dicen desde La Libertad Avanza, dan por descontado que también Juntos por el Cambio se rompe. De hecho, gran parte del esfuerzo, te diría, electoral y de lo que estamos viendo en este último tiempo fue atacar directamente desde La Libertad Avanza a Juntos por el Cambio. Ya directamente les dicen Juntos por el Cargo, ¿no? O sea, hay un doble juego en el cual queda atrapado, te diría, Juntos por el Cambio, con el radicalismo ganando más peso relativo en función de las elecciones provinciales y el PRO con una posición muy dura, te diría, algunos sectores del PRO más cercanos a Javier Milei. Y con Macri haciendo el esfuerzo de decir, apoyo a Patricia Bullrich en este contexto electoral, pero sabemos que Macri habla muy seguido con Javier Milei. Te digo entonces, lo que estuve hablando con algunas personas es, dan por descontado también que Juntos por el Cambio se rompe en esta elección. Eso es importante, por supuesto, y además todavía en una plena reconfiguración de lo que van a ser las próximas elecciones. Recordemos que las PASO terminaron parejas. Después es cierto que las encuestas hacen su propio juego, sí. Encuestas que algunos le dan mayor relevancia, otros les dan menor relevancia, pero hubo cierta paridad. Da la impresión, por la expresión, sacando las encuestas de los propios dirigentes políticos, lo que recién mencionaba, ¿no? No la ven, evidentemente, habiendo capitalizado a Patricia Bullrich buenas elecciones provinciales, por un lado, y por el otro lado, creciendo desde las PASO hasta ahora. Sí, cuando tanto Gerardo Morales como Jacobiti dicen, sobre todo Gerardo Morales lo decía en el fragmento que compartimos, que el radicalismo es quien está levantando a Juntos por el Cambio, lo dice en el sentido que ustedes mencionaban, ¿no? y que recién subrayaba Estefanía. O sea, estamos ganando en las provincias y esto hace que Juntos por el Cambio esté con vida. Si pensamos en los últimos triunfos radicales, en todos participó Patricia Bullrich. Pero hay hubo un cambio que me parece que no es menor, porque eso tuvo que ver con alguna conversación que hubo. Y es, si vos mirás cómo se festejó en el triunfo de Maximiliano Puyaro en Santa Fe, uno veía a una Patricia Bullrich completamente corrida, ¿sí? Estuvo en el festejo, se sacó la foto, participó, pero la verdad es que no tuvo ninguna centralidad. Estuvo a un costado y el acto de festejo de Maximiliano Puyaro fue un acto claramente radical. Eso cambió por completo en el acto de festejo de Sdero en la provincia de Chaco. Hay motivos que están directamente relacionados con el modo en que llegó, porque entendían que la fuerza que se hizo a nivel nacional, yo diría más mediática que de la dirigencia política, pero en todo caso la fuerza que se hizo, terminó dando el triunfo. Pero ahí, fíjense ustedes que hubo pocos días de diferencia entre un triunfo y el otro, ahí Patricia Bullrich tuvo una centralidad absoluta en el triunfo, formó parte de la conferencia de prensa, hizo declaraciones, habló antes que el propio gobernador electo. Me parece que ahí hubo un cambio y un gesto del radicalismo que no entienden que haya sido recompensado por parte del PRO. En ese quiebre que ya estaba instalado, que no es de ese momento. Se puede llegar a esta paradoja que ustedes mencionaban, y es que Juntos por el Cambio, pero el radicalismo en particular, logre la mejor cosecha en las provincias de la historia y no tengan representación en un balotaje, en un eventual balotaje a nivel nacional. Esto puede pasar,
Puede ser que suceda si las encuestas que estamos viendo, digo, no fallan. Han fallado las encuestas, sí, por supuesto que han fallado. Pero digo, es el insumo que tenemos para pensar algún escenario de acá a un mes, ¿no? Hablando de escenarios y relacionando lo que pasa en las diferentes provincias y evidentemente la dificultad de traspolar lo que sucede en esas provincias a nivel nacional. Hubo elecciones este fin de semana y Alfredo Cornejo volvió a ser electo gobernador de la provincia de Mendoza y esto decía tras el triunfo. Ese cambio de orientación económica que va a venir en la Argentina, que yo entiendo que es irreversible porque hay una demanda social muy fuerte de cambio. Y volver a hacerlo por el voto popular de los mendocinos. Y por eso ahora, elegido el gobierno provincial, queremos pedirle a los mendocinos, pero también a los argentinos, que hagamos un cambio seguro, un cambio sostenido de la Argentina, para que no estemos en vaivenes, subidas y bajadas, con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo. Y por eso es que estamos desde aquí, desde Mendoza, pidiéndoles el voto para la fórmula de Patricia Bullrich, presidente, y Luis Petri, mendocino, vicepresidente. En este punto es lo que decía, me parece interesante, no sé si tenés en la cabeza cómo ha sido la elección de Mendoza, pero no siempre, es más, casi nunca, ese 40, casi 40% que saca Cornejo va después a Patricia Bullrich. Eso va a ser interesante también en la evaluación pensando en las elecciones nacionales. Sí, en lo provincial de Marchi reconoció la derrota y es una derrota también importante y fuerte del peronismo. En una provincia que es cierto, no es su base más importante, pero no llegó ni al 15%, Marcos. No, piso histórico del peronismo en la provincia de Mendoza, demostración de que hace mucho tiempo que, bueno, hay una disgregación que por supuesto no favorece para nada, más allá del impacto que puedan tener algún tipo de realidad nacional. Y un Alfredo Cornejo que, sí, sin ningún problema, brinda su apoyo a Patricia Bullrich, porque recordemos que Cornejo, más allá de alguna ida y vuelta y alguna duda en algún momento, es un hombre muy cercano a Patricia Bullrich, se lo pensó, de hecho, como compañero de fórmula, después cuando apareció el peligro de que De Marchi pudiera hacer una aún mejor elección que la que hizo, que de cualquier modo es muy buena, Cornejo terminó compitiendo por la provincia de Mendoza para que no la pierda el radicalismo. Pero es un hombre cercano a Patricia Bullrich en ese sentido. Hizo una buena elección, había habido alguna duda en la primaria, hizo una buena elección ahora y el radicalismo vuelve a festejar. Cornejo, insisto, es bastante cercano al PRO, entonces ahí se suspenden un poco las discusiones. Creo que lo de Gerardo Morales y lo de Jacobiti va por otro lado, está más subido al triunfo de Puyaro. Bueno, eso queda claro. Estaba leyendo exactamente la declaración que hizo, que recién la escuchábamos, donde vuelve a nombrar el populismo. O sea, es una palabra que está en el discurso de Patricia Bullrich, principalmente, también en el discurso de Javier Milei, está en el discurso de Mauricio Macri. En el último tiempo fue como la palabra elegida para denostar curiosamente, a la campaña de Sergio Massa. Acá Cornejo se sube a eso. Sí, por esto que yo decía, ¿no? Porque Cornejo es un hombre que piensa muy parecido a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Es un radical más pro que otra cosa. Y está con esta idea que muchos creen, incluso en Juntos por el Cambio, que atrasa. Esta idea de apostar al antikirchnerismo de una parte de la sociedad, creen que atrasa, que lo que hay que hacer, y quizá lo veamos este fin de semana, cuando se dé el debate, porque algunos prometen que Patricia Bullrich va a empezar a pegarle a Javier Milei, porque lo que entienden es que ahí es donde hay que ir a disputar el electorado, no con el kirchnerismo, que el núcleo duro al que convences con el antikirchnerismo ya está convencido y ya lo tenés, que lo que tenés que ir es a disputarle votos a Javier Milei. Por eso este discurso atrasa, dicen, insisto yo, dicen en Juntos por el Cambio,
el sector, si vos querés, más cercano al radicalismo y a la coalición cívica, y lo que hay que hacer. Sí, pero aparte da la impresión, además de que atrasa, quieren una línea de Steffi, de qué considera quien ataca el populismo, que es el populismo, porque también son palabras que se instalan, que de repente tienen una connotación negativa para un sector de la población, pero está bueno también ponerlo en términos económicos a qué llaman populismo. Y decía, en relación a los números y a lo que puede llegar a ocurrir, atención con lo que pueda pasar y con otras expresiones de aquí al momento de la elección, porque evidentemente en este concepto que vos mencionás de que atrasa o que consideran los radicales que atrasa, yo creo que además de atrasar, la verdad no busca ampliarse, y lo que tiene que hacer el espacio de Patricia Bullrich es ampliarse, sectoriza. No tienen un discurso, un eslogan de campaña potente para captar. Me da la impresión, ¿no? Esto, escuchando permanentemente ese tipo de discursos. ¿Qué es el populismo? Bueno, ahí te diría que eso es como una categoría política bastante amplia, sobre todo hemos citado a un politólogo, Laclau, cuando empezó a debatirse, digamos, este concepto, que viene también, fue una de las maneras con las cuales en ese momento Cambiemos, y sobre todo Mauricio Macri, criticaba al kirchnerismo, o criticaba, te diría, a todo el peronismo, ¿no? Es una forma de decir, se le da a la gente o cualquier tipo de beneficio que mejore la posición relativa o la vida de las personas, es populista, porque le estás dando al pueblo lo que quiere. Entonces eso está mal porque, de hecho, hay muchas reflexiones. Le hace creer que puede comprarse un teléfono celular, exacto, que puede irse de vacaciones. De hecho, hay muchas reflexiones y estoy leyendo ahora un libro que se llama Puede fallar, que hay dos autores cercanos, te diría, a Juntos por el Cambio, que se preguntan por qué falló el sistema económico en comunicar que el corto plazo no es beneficioso en el largo plazo. Entonces, hay mucho esfuerzo intelectual puesto en esto de cómo se comunica un esfuerzo que requiere de algún tipo de sacrificio en el corto plazo para mejorar el largo plazo. Bueno, justamente ese es el eje de crítica con respecto económica, ¿no? Con respecto al populismo es, te doy todo ahora y sacrifico el largo plazo. Bueno, eso tiene alguna implicancia política y por eso esa es la raíz del cuestionamiento económico. Y en esa dirección le hablan a una clase media que se ha visto debilitada y fragmentada también en los últimos años. Hay, por supuesto, más para analizar de lo que está dejando la política, Marcos, en la República Argentina. Sí, definitivamente, pero en línea con lo que ustedes dicen, dos cosas. La primera, durante el fin de semana se organizó aquí un encuentro organizado por la Fundación Libertad, pero que tiene una historia por detrás, porque hay un grupo de expresidentes, de exmandatarios que se formó a comienzos de este año, con esta idea de, por un lado, combatir al populismo, esto que decíamos, pero lo ampliaron, porque se dieron cuenta que hoy el verdadero rival no es el populismo de izquierda, si vos querés, que Laclau describió muy bien, sino lo que ellos consideran un populismo de derecha. Y ahí es donde meten a personajes como Santiago Abascal de Vox en España, a Cast, José Antonio Cast de Chile, al propio Javier Milei de la Argentina. Y claro, todas las alarmas se vieron de manifiesto, sobre todo con la buena elección que hizo Javier Milei. Este fin de semana, en la legislatura porteña, lo que se vio fue exactamente esto. Los expresidentes de Iberoamérica, José María Aznar, Mariano Rajoy de España, dos expresidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox de México, expresidentes de Colombia, que estuvieron aquí apoyando a Patricia Bullrich por lo que consideran es un peligro de la ultraderecha en términos de esto mismo, en términos de esto también es un populismo. En una línea, Frigerio en Entre Ríos, ¿cómo está? Frigerio en Entre Ríos está bien, lo que se ha difundido de las encuestas lo marcan arriba, a pesar de que hizo una buena elección el peronismo, habrá que ver. Obviamente es una de las provincias que está en disputa y que Juntos por el Cambio tiene como que la puede ganar con alguna certeza. ¿La seguimos mañana, les parece? Sí, claro. Porque va a haber más declaraciones seguramente en el día de hoy, lo que está pasando en la República Argentina.